Voz y tranquilidad. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen las raíces profundas y poderosas del continente africano? Vamos a sumergirnos en una historia, un viaje épico que revela las luchas, triunfos y la resiliencia inquebrantable de un pueblo cuyo legado se extiende desde los tiempos bíblicos hasta el presente. Prepárate para una narración sincera, donde exploraremos la verdadera historia del origen del pueblo africano. La Biblia, en su vasta colección de relatos y genealogías, ofrece una perspectiva sobre los orígenes del pueblo africano. Este relato, profundo y antiguo, conecta con las raíces mismas de la humanidad. Para entenderlo, debemos empezar por el principio, sin suavizar la sinceridad de la historia. La narración bíblica comienza con la creación del mundo en el Génesis. Dios creó a Adán, el primer hombre, y de su costilla creó a Eva, la primera mujer. Vivían en el jardín del Edén, un paraíso terrenal sin sufrimiento ni muerte. Sin embargo, desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resultó en su expulsión del Edén y la introducción del pecado y la mortalidad en el mundo. Esta caída de la gracia divina marcó el comienzo de una humanidad llena de lucha y dolor. Adán y Eva, ahora fuera del paraíso, tuvieron varios hijos, entre ellos Caín y Abel. La envidia y la ira consumieron a Caín, quien mató a su hermano Abel, cometiendo el primer asesinato registrado. Como castigo, Dios desterró a Caín, condenándolo a vagar por la tierra. Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y su descendencia se mezcló y esparció por diversas regiones. A medida que la humanidad se multiplicaba, también aumentaba su corrupción. Esta degeneración moral llevó a Dios a enviar el diluvio para purificar la tierra. Solo Noé, un hombre justo, y su familia fueron salvados en el arca junto con una pareja de cada especie animal. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de las nuevas naciones que poblarían la tierra. Cam, uno de los hijos de Noé, es identificado como el ancestro de varios pueblos africanos. La Biblia menciona que Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cada uno de estos nombres se asocia con diferentes regiones y pueblos. Cus, el primogénito de Cam, es identificado como el ancestro de los cusitas, un pueblo que habitó la región que hoy conocemos como el noreste de África, incluyendo partes de Sudán y Etiopía. De hecho, la palabra Cus es frecuentemente traducida como Etiopía en muchas versiones de la Biblia. Los cusitas son descritos como un pueblo poderoso y de gran estatura, conocidos por su riqueza y habilidades en la guerra. Mizraim es el ancestro de los egipcios, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo. Egipto, con su río Nilo que traía vida y fertilidad a la región, se convirtió en un centro de cultura, ciencia y poder. La Biblia relata cómo los israelitas fueron esclavizados en Egipto antes de ser liberados por Moisés en el famoso Éxodo. Fut es menos conocido, pero a menudo se asocia con la región de Libia, en el norte de África. Aunque hay menos información bíblica sobre Fut y sus descendientes, se considera que también contribuyeron a la diversidad de pueblos africanos. Canaán, aunque generalmente se asocia con la región que hoy conocemos como Israel y Palestina, también tiene una conexión con África a través de su proximidad geográfica y las migraciones de pueblos antiguos. La dispersión de los descendientes de Cam por África es un testimonio de la diversidad y riqueza cultural del continente. A lo largo de los siglos, estos pueblos desarrollaron sus propias lenguas, costumbres y civilizaciones, cada una con su propia historia y contribución a la humanidad. Pero la historia del pueblo africano no es solo una de esplendor y civilización antigua. Está marcada también por tragedias y desafíos, desde la esclavitud en Egipto hasta la trata transatlántica de esclavos. Los africanos han enfrentado opresión y sufrimiento,
La trata de esclavos en particular es una mancha en la historia de la humanidad, donde millones de africanos fueron arrancados de sus tierras, separados de sus familias y sometidos a condiciones inhumanas en las Américas y Europa. El colonialismo europeo llegó a África con una brutalidad que no puede ser suavizada. Los imperios europeos, en su insaciable sed de poder y recursos, se lanzaron sobre el continente africano como aves de rapiña. Las conferencias de Berlín de 1884 y 1885 formalizaron la partición de África entre las potencias coloniales, sin tener en cuenta las complejas sociedades y culturas ya existentes. Las fronteras arbitrarias trazadas por los europeos desintegraron reinos, separaron familias y crearon conflictos que persisten hasta el día de hoy. El colonialismo no solo explotó los recursos naturales de África, sino que también deshumanizó y oprimió a sus habitantes. Los africanos fueron tratados como súbditos de segunda clase en su propia tierra, sometidos a trabajos forzados y crueles castigos por resistirse. La extracción de minerales, el cultivo de plantaciones y otras industrias coloniales fueron construidas sobre el sudor y la sangre de los africanos. La brutalidad del régimen del rey Leopoldo II en el Congo belga es un ejemplo escalofriante, donde millones murieron debido a la explotación y la violencia sistemática. Sin embargo, la resistencia africana nunca fue completamente sofocada. A lo largo del continente, surgieron movimientos de resistencia que lucharon contra la dominación colonial. Líderes como Patrice Lumumba en el Congo, Jomo Kenyatta en Kenia y Kwame Nkrumah en Ghana, entre muchos otros, encabezaron la lucha por la independencia. Sus esfuerzos finalmente dieron frutos en la segunda mitad del siglo XX, cuando la ola de descolonización barrió África, liberando a las naciones del yugo colonial. La independencia, sin embargo, no trajo paz inmediata. Las nuevas naciones africanas se enfrentaron a enormes desafíos, incluidas economías destrozadas por la explotación colonial, fronteras artificiales que sembraron divisiones y conflictos étnicos, y la injerencia continua de las potencias extranjeras en sus asuntos internos. Los líderes africanos tuvieron que navegar por este complicado panorama, a menudo enfrentándose a golpes de Estado, guerras civiles y corrupción. A pesar de estos desafíos, África ha logrado avances significativos en muchas áreas. Hoy, es un continente vibrante con economías en crecimiento, una rica herencia cultural y una población joven y dinámica que está cambiando la narrativa global. Países como Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Etiopía están emergiendo como potencias regionales, impulsadas por innovaciones en tecnología, comercio y educación. Además, la diáspora africana ha tenido un impacto global. Africanos y descendientes de africanos en todo el mundo han contribuido de manera significativa en campos como la música, el deporte, la ciencia, la política y las artes. La cultura africana ha influenciado e inspirado a generaciones, rompiendo estereotipos y promoviendo una comprensión más profunda de la diversidad y la riqueza del continente. La historia de África y su gente es una historia de lucha, resiliencia y triunfo. Desde los antiguos reinos de Egipto y Etiopía hasta los movimientos de independencia y la era contemporánea, los africanos han demostrado una y otra vez su capacidad para superar la adversidad y forjar un futuro mejor. Esta historia no es solo una narración del pasado, sino una lección continua sobre la importancia de la resistencia, la unidad y la búsqueda incesante de la justicia y la igualdad. En resumen, la Biblia nos proporciona un punto de partida para entender el origen del pueblo africano, pero la verdadera historia de África es mucho más vasta y compleja. Es una historia que abarca milenios y que ha sido marcada por tanto esplendor como sufrimiento. Desde las antiguas civilizaciones hasta los desafíos contemporáneos, los africanos han demostrado una inquebrantable voluntad de sobrevivir y prosperar. Es crucial que sigamos contando estas historias, sinceras y directas, para honrar el pasado, entender el presente y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Si te ha gustado esta historia y te ha ayudado a comprender más sobre el origen del pueblo africano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal
darle un like y compartir este video con tus amigos y familiares. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos con nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo. Gracias.